venga que nos quedamos sin luz. Durante estos días y con la luna llena que se da en Géminis en breve, me sale mucho la idea de, bueno, primero, ¿qué es, no? Una luna en Géminis. Las personas que tienen luna en Géminis es muy juguetona, es divertido, ¿no? Son las personas que para sentirse bien, ¿no? Porque lo que es la sensación de estabilidad, seguridad emocional es lo que representa la luna en una carta natal, y lo que le es familiar, aquello en lo que se siente en casa, ¿no? y que le hace sentir bien seguro, ¿no? Con la mantita, sofá, hogar, eso es luna, ¿no? Pues en Géminis es pues, el conocimiento, la comunicación, el lenguaje, la percepción, el viaje, el movimiento, el aprendizaje, ¿no? Es ese eje Sagitario-Géminis del que hemos estado hablando, porque el Sol lleva en Sagitario ya unos días. Y es una luna que siempre está como buscando esa dualidad, ¿no? El sí pero el no. En el sí me sitúo y me veo, pero el no también lo veo y es posible, ¿no? Y en ese ajuste de polaridades se encuentra su unidad. Y entonces es un poco confuso y es algo que les pasa mucho a los Géminis y a los Libra también, porque tiene ese punto de aire. Que su reto muchas veces es la confusión, ¿no? Me siento confundido, me siento luna confundido, porque es como que ven todas esas probabilidades como válidas y entonces la palabra es muy ligera, ¿no? Si tú lo visualizas desde una luna, por ejemplo, en Capricornio, que es muy tierra, o en Tauro, la palabra de una luna en Géminis puede resultar tremendamente volátil, poco seria, incluso hipócrita en algunos momentos, ¿no? Porque tienen ese punto de lo que te digo hoy no tiene por qué ser lo que te diga mañana y todo está bien y sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, son muy felices, por ejemplo, dentro de los libros, en los conocimientos, todo aquello que les permite alimentar, ¿no? Que también es muy luna, nuevas posibilidades, nuevos gustos, nuevos sabores, nuevos conocimientos. Entonces estas lunas pues ahora lo van a notar más porque va a ser, por ejemplo, un retorno lunar. Todos tenemos un retorno lunar cada 28 días aproximadamente, pero cuando se hace una luna llena ahí es como que todo aquello que sientes ¡fua! Es como que se ilumina, ¿no? Y a veces es momento de procesar emociones que han quedado pues estancadas o escondidas, ¿no? Durante pues, semanas, meses, incluso todo el año. Entonces, sobre todo cerrando el ciclo de 6 meses anterior, ¿no? En la luna nueva en Géminis, que se dio en junio, por ejemplo, ahí se cierra un ciclo que se puede notar mucho. Y digo escondido, por ejemplo, porque ahora Plutón ha tenido como un papel importante en las relaciones, ¿no? Marte y Venus han estado en oposición y Plutón estaba junto a Venus, ¿no? Y eso pues intensifica mucho los vínculos, crea tensiones muy potentes, salen miedos a la luz, aquello que se intentaba ocultar se caen los velos y eso a veces puede crear situaciones muy, muy tensas que las relaciones que son un poco volátiles o un poco débiles pues se pueden romper, ¿no? Bueno, todo está bien, en realidad, o sea, ¿qué es lo oculto? A veces lo oculto no es que haya ninguna intención a esconder, ¿no? Pero, por ejemplo, pongamos el miedo. Un miedo es una advertencia. Es decir, una persona que, por ejemplo, tenga miedo a la codependencia, en realidad le está advirtiendo al otro o a la otra, soy capaz de ser muy codependiente. O tengo miedo a la traición, porque en el fondo sabes que la traición está en ti y eres capaz de traicionar al otro. ¿Y eso qué pasa? Que hace que despiertes la traición en los demás. Es un juego interesante porque requiere de asumir mucha responsabilidad emocional esto que estoy diciendo. Porque hay una frase que dice Purvera que me encanta, que es lánzame espinas, que mi silencio los hará flores, ¿no? Las hará flores.
el poder del silencio y de clarificar toda esa confusión, el poder de acallar la mente y sentir en el cuerpo sin cuestionar tu propia percepción. Una persona te puede decir, esta es mi realidad y he visto esto, esto y esto, y está perfecto, es su realidad y nadie la puede juzgar, ¿no? Pero si en esa realidad hay impunidad para la traición o hay impunidad para la mentira, entonces ahí, por ejemplo, habría que poner un límite, por ejemplo. Pero no tiene por qué ser así. Hay una exposición de Jaume Plensa, que es brutal este hombre, hace unas cosas maravillosas y vi esos hilos que van a parar a la cabeza de las personas y después son caras que hacen así y hacen como el acallar, ¿no? Y en el silencio te bajas toda esa información. Son como hilos, como, ¿sabes? Como el micelio de los hongos que va por el subsuelo y se conecta todo y toda la información va bajo el suelo. Pues yo siempre veo el conocimiento y las ideas como todos esos hilos, ¿no? Que te van conectando y te van llegando y ¡guau! Tienes esa idea o conectas esas dos opciones y flipas, ¿no? Y dices, ostras, y pues es como cuando se conectan esas dos neuronas y hacen luz, ¿no? Es mágico. Todo eso tiene que ver con Géminis, ¿no? Eso es una energía, pues esa advertencia que te da la otra persona es la falta de consciencia de uno mismo y de una misma a la hora de vincularse y de comunicarse con los demás, pero a la vez es muy humana y lo tenemos todos, ¿no? A esa delgada línea, ¿no? Entre el tener mucho que decir y saber desde todo corazón que es mejor no decir nada, ¿no? Y ahí es otra vez esa pregunta, ¿desde dónde me comunico? Si es desde el ego y te quiero explicar todo esto y entender todo esto, o es desde el corazón y decir, de acuerdo, pues acepto y cualquier situación que se dé es la que tiene que ser para mí. Y sobre todo mucha gratitud, ¿no? Por la maestría de todos estos vínculos que a diario nos ponen en situaciones a veces de reto y también en los sueños, ¿no? O sea, es normal que ahora estés soñando mucho. Neptuno está arrancando directo, está en cuadratura al Sol y va a tener un protagonismo fuerte en 2025, con lo cual te diré que los sueños en realidad son una oportunidad y para vivir todos esos hilos de realidades paralelas que existen en alguna otra esfera que no podemos ver y pueden llegar a afectarnos en nuestras realidades a veces, ¿no? Porque ¿cuántas veces te pasa que has soñado una persona y de golpe conectas con esa persona y influyes en su camino de vida, ¿no? De alguna manera, a lo mejor porque llevabas tiempo sin hablar o lo que sea, pero me refiero que todas esas líneas y hilos y informaciones que se quedan por decir y que no acabas de interpretar, en el fondo son simplemente ruido de la mente que quiere llenar vacíos y que no son necesarios para estar en paz. No hay que dar una explicación y cerrar una frase para tú quedarte tranquilo o tranquila. O las etiquetas, ¿no? Las famosas etiquetas de yo soy así, ¿no? Y esta persona es asá. Y a veces estas etiquetas se quedan como muy obsoletas, que te limitan de alguna manera porque tú aún sigues diciéndote a ti misma pues soy, yo qué sé, hiperactiva y de golpe te has regulado y te has sabido gestionar y hay un trabajo ahí que de golpe ya no eres más esa persona que no se sabe organizar y que tiene 30 cosas abiertas a la vez. Puedes tener esa tendencia toda la vida, pero sabes hacerlo de una manera que no te implique, no te interfiera en tu vida ni en tus vínculos, ¿no? Así que sí que es verdad que ha habido situaciones a lo mejor complicadas o sigue habiéndolas, ¿no? En relación
Los ciclos que te puedo contextualizar son dos muy claros. Marte, que está en retrogradación en Leo, o sea que en la casa Leo de tu carta puede ser que tengas como una frustración o algo que parecía ir en una dirección y cambia de rumbo, y que te sientes como, sobre todo si eres Aries o Escorpio, como bastante frustrada, impotente, como que no puedes avanzar. Pero también puede ir ligado a agosto de 2023, donde Venus estaba haciendo la retrogradación por la misma zona. Y bueno, son los dos planetas de las relaciones, ¿no? De los vínculos sexoafectivos, por ejemplo. Depende de la casa que te cae, pues también pueden ser las amistades o los grupos de trabajo. Pero puede que haya una conexión entre esos dos momentos. Y después decirte que Marte va a pasar por los mismos grados que está pasando estos días, pues a finales de febrero. Es decir, que este proceso de lo que se está viviendo ahora en conflicto, por ejemplo, que es muy Marte, pues tiene meses de diálogo, no se acaba aquí. Pero bueno, a lo mejor muchos vínculos sí que si se han acabado no tienen por qué volver, ¿eh? No estoy diciendo que vuelvan, pero sí que ahí hay algo, ¿no? que va a resonar y que incluso está resonando por si te acuerdas de algo de agosto de 2023. Mercurio está retrógrado en esta luna llena y está a punto estacionario directo, con lo cual es importante. A lo mejor hay conocimiento que quieres estimular, viajes que quieres hacer, puede ser que quieras estudiar algo nuevo, que te des cuenta de algo que no sabías, algo que te crea un punto de inflexión para tirar para adelante con esta nueva información que te viene. También es cierto que ha habido ese punto medio de retrogradación no hace mucho, y ahí pues te diría que es lo nuevo que se te está abriendo, ¿no? De información, y que te permite pues ver las cosas desde otro prisma, ¿no? Procesos creativos, contratos, yo los aplazaría un poco, o sea, que estuvieran en el horno. No significa que no estés avanzando, pero sí que los dejaría un poco en el horno. Si ha habido conflictos, aplicaría el poder del silencio para llegar a esa claridad y arrancar con todo cuando Marte arranque directo. Y mientras tanto, como regularte, ¿no? Y ir entendiendo de ti con esto de Mercurio directo, nuevas visiones, nuevas maneras de pensar y sí, entregarte un poco también a la incertidumbre. A veces hay sistemas nerviosos que no pueden sostener mucha incertidumbre, ¿no? Aunque, por ejemplo, tengo una información clara, pero a lo mejor no es lo que me gustaría que fuera, en vez de ir explorando poco a poco, me hundo en esa tensión o esa dinámica que se crea por el simple hecho de no saber, ¿no? Es un ejercicio de confianza, ¿no? El otro día estaba en una meditación que llevan unos monjes cristianos y claro, yo siempre me he sentido como un poco de tirria, ¿no? Al cristianismo, porque, bueno, hasta recuerdo enfadarme con mi madre: mamá, ¿por qué me has bautizado? Yo no lo pude escoger y tal, porque venimos de una institución que se la ha tachado de muchas cosas que no nos representan, ¿no? Pero después se puso muy de moda el yoga y el budismo y ahora todo el mundo pues hace su yoga, pero aquí, y eso también es muy, muy eje Sagitario-Géminis, hay un punto de decir, y ahora te digo a lo que iba, ¿no? Da igual el camino, al final todas llegan a lo mismo, ¿no? Y es en esa confianza y esa fe, de que estamos al servicio de algo superior y que al final esa sensación de control en realidad tampoco es tan como nos pensamos, y que se llamará Jesús, se llamará Buda, se llamará Yahvé y se llamará quien sea,
el camino es el mismo. Y hablaba de un escritor precisamente antes de la meditación, hace como un punto de intención, ¿no? Y hace una reflexión. Y hablaba de Durkheim. Y yo Emil Durkheim lo estudié en sociología hace tropecientos años. Un tratado sobre el suicidio. Total, que era brutal porque te dabas cuenta de que en realidad lo que te crees que es una decisión personal tuya, única, indiscutible, o que es el derecho a sacarte la vida, o sea, hasta este punto de personal, tenía una tendencia muy, muy, muy acotada, y los sociólogos sabían cuánta gente se iba a suicidar en una sociedad, en un país, en un año determinado. ¿Por qué te digo esto? Porque en ese momento la cita que decía de Durkheim, el monje, era que hay que buscar la transparencia en uno mismo para poder llegar al fondo. Y en un agua turbulenta, donde se mueven muchas cosas, hay mucha terrina, mucha tierra que se queda ahí flotando, que no te permite ver, pero en el momento en que te calmas esa mente y entras en el silencio, ¿no? Que te he comentado antes de Jaume Plensa, ahí es donde el agua se clarifica y se vuelve muy transparente, y hay que llegar a ese agua transparente, a esa transparencia para llegar al fondo. A mí eso me llegó directo, ¿no? Porque es otro hilo de estos que se te va presentando, que tienes que saber ver y tomar y tejer también tu nuevo sistema de creencias, que cada día va evolucionando y se va haciendo, ¿no? Y que además, pues las personas que te rodean, lo que te pasa en el día a día, pues lo va amoldando y lo va creando, ¿no? Hay muchas tribus ancestrales que hilaban y tejían no solo por el hecho de abrigarse, sino que tenía como un significado muy, muy, muy superior, ¿no? Y en astrología, precisamente, cuando hoy me he puesto un jersey que era de lana, de estos del año de la catapum, para salir a caminar. Y es un jersey que le hizo mi madre a mi padre, le tejió cuando él estaba en la mili. Y he estado a punto de ponérmelo, pero hacía mucho calor. Y hubiera flipado si me lo hubiera visto, porque hace décadas que no ve ese jersey. Supongo que es que sí que se acuerda, pero no sabe ni por dónde anda. Y hablo de los ancestros, ¿no? y de la historia que lleva en la familia algo como un tejido, porque cuando tú miras los códigos natales, mi padre siempre dice que sus hijos son unos frikis. Pero yo iba pensando, pero a ver, ¿cómo no vamos a ser unos frikis si todos los hijos tenemos un aspecto Sol-Urano, por ejemplo? Su madre es Acuario, que también regido por Urano, y su primera mujer, que era mi madre, también era uraniana, tenía Sol en Acuario. Hay puntos que se tejen de la vida ancestral, de la línea de heritaje, que llámale casualidad, llámale sincronía, llámale lo que sea, pero que existen, y eso crea esos hilos, ese telar que te da el sentido sagitariano de la vida, y que te permite llegar a él desde esos puntitos donde se cruzan, que es Géminis, ¿vale? A ver, que simplemente es una reflexión que te hago para que te atrevas a coger todos esos hilos que te van lanzando, estés abierto y abierta a toda esa información, pues para tejer lo que tú quieras experimentar en tu vida, ¿de acuerdo? Besos.